Hola, continuando con nuestra temática de mercado y Estado, vamos a definir ahora las cuatro principales funciones que tiene el Estado en su intervención en la economía. Como bien definimos ahora, el Estado es el principal corrector de las fallas de mercado en los criterios que así lo definimos. Este tipo de actuación del Estado tiene un carácter netamente asignativo, es decir, uno de los elementos fundamentales que debe intervenir el Estado en la economía es para generar procesos de asignación, asignando bienes públicos, recomponiendo las fuerzas de mercado, etcétera. Esto es una función fundamental que permite principalmente dar una corrección. Ahora bien, un elemento fundamental para la buena eficiencia y funcionalidad de los mercados es la definición de derechos de propiedad, entre otros elementos. Es decir, el Estado tiene un criterio regulador. ¿Por qué? Porque el Estado es quien define los marcos normativos y las reglas de juego a través de los cuales se definen y racionalizan el comportamiento tanto de consumidores como productores en su agencia misma. Teniendo esta función reguladora del Estado y asignativa, va a entrar o entra en juego otra función fundamental del Estado en la economía y es su carácter redistributivo. El, es, el espacio de mercado es un espacio, valga la redundancia, de eficiencia, pero lo vemos sobre todo en los países latinoamericanos o mal llamado el tercer mundo, nos recrea demasiados problemas de equidad, es decir, de pobreza. Los mercados no son propiamente un espacio de equidad, ¿sí? En algunas condiciones sí, muy particulares. Los mercados son en sí mismos un espacio de eficiencia. Por lo tanto, la pobreza o todos los problemas que impiden que un colectivo social no tenga acceso a los mercados es un problema más de equidad y es el Estado a través de ciertos mecanismos quien tiene que configurar los procesos de redistribución de renta, redistribución de riqueza, etc. Por último, la cuarta función fundamental del Estado en su proceso de intervención en la economía es un criterio estabilizador, es decir, el Estado es un estabilizador por excelencia de la economía. ¿Cómo? Por más que existan reglas de juego, por más que exista corrección de fallas de mercado y procesos de redistribución, se quieren unas mínimas condiciones económicas para el buen funcionamiento de los mercados y con ello del colectivo social. Ese proceso de estabilización define principalmente los marcos de la política fiscal, ¿sí? A través de los cuales con ciertos proyectos, planes y políticas, el Estado, principalmente los gobiernos en los entes administrativos territoriales en Colombia, define el proceso de estabilización laboral, de pleno empleo, regulación de precios, el sistema tributario, etcétera. Y por otra parte, digamos ya en la modernidad, surge precisamente en los 80s, 90s con el Consenso de Washington, los bancos centrales, en el caso colombiano el Banco de la República, adquiere un carácter autonómico y va a definir toda la política monetaria, principalmente velando por el sistema de precios y la tasa de interés. Entonces, en síntesis, tenemos que el Estado moderno, ¿sí?, va a configurar unas actuaciones específicas en el proceso de su intervención en la economía propiamente dicha. Esos elementos de intervención están definidos por cuatro criterios fundamentales. Uno, el Estado como regulador. Dos, el Estado como asignador. Tres, el Estado como redistribuidor de las cargas de la riqueza. Y cuatro, el Estado como el estabilizador de las condiciones económicas de una sociedad. Continuemos.